gustoso a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana. Mis videos últimos han tenido que ver o han tenido el fin de mostrar que los testigos de Jehová creen en doctrinas que finalmente resultan siendo mitos o leyendas, historietas, fábulas que cuenta esta organización religiosa, que van mutando con el tiempo, inclusive van cambiando sobre el mismo asunto, sobre el mismo tema, van dando versiones diferentes en sus atalayas que contradicen las versiones anteriores sobre ese mismo tema publicadas anteriormente. Entonces es una religión que se autodestruye solita, tiene esa virtud, no sé si va de ser una organización religiosa que se autodestruye con nuevas publicaciones que cuentan historias diferentes de esos mitos, como ya lo expliqué en otro video, este mito de la selección del esclavo, cuando la Watchtower decía que esto había ocurrido en 1918, cuando lo enseñó C. Rutherford, y luego el señor Franz, cuando estaba como presidente en el año 1974, dijo que fue en 1919, y lo publicó en este libro que ya les dije, El reino de 1000 años de Dios acercado. Cambió la fecha por 1919 como la fecha de la inspección, y después la Watchtower lo volvió a retomar diciendo que esta inspección se realizó en 1918 y luego finalmente lo descartó en el 2012 cuando dijo que esta inspección empezó en 1914. Como digo, pues son mitos, ¿no? Entonces son enseñanzas mitológicas que dice que Jesús vino a hacer una inspección en diferentes fechas que no se ponen de acuerdo cuál es la fecha correcta, que eso muestra que es un mito, pues, porque si verdaderamente Jesús hubiese venido en la fecha determinada, esa fecha no podría variarse, pues, porque hay testigos oculares que vieron a Jesús venir en tal año y no podría cambiarse, ¿no? Pero como nadie vio a Jesús venir y nadie tiene ni conocimiento de eso, de esa venida para hacer esa limpieza, hacer esa inspección como periodo de refinación y limpieza de su templo espiritual, no hay testigos que puedan corroborar que Jesús realmente vino en 1918, como se enseñaba anteriormente, y luego pasaron últimamente para 1914. Nadie puede corroborar nada, ni dar fe que Jesús vino en tal año, porque Jesús nunca vino. No hay nadie que pueda decir y dar juramento que él vio a Jesús venir a hacer una inspección para ver qué religión de la cristiandad era la religión correcta, y que Jesús visitó las religiones de la cristiandad y se decidió por la Watchtower. No existe ninguna religión que pueda dar fe de ello, ¿no? Que pueda decir, bueno, a mí me visitó Jesucristo para hacer una inspección, para ver cómo era nuestro alimento espiritual y nos rechazó o nos dejó de lado. No hay ninguna religión que pueda dar fe de que Jesús vino a hacer una inspección para poder seleccionar la religión verdadera entre todas las que existían en la tierra. Por eso se dice que es un mito, es una crónica, está en las crónicas muy interesantes de las religiones, una crónica, una historia que no tiene base, no tiene sustento, puesto que no hay documentación que así lo acredite, ¿no? Y gente que dentro de la historia que acredite que eso existió de verdad. Otro mito que quiero tocarles a ustedes para dar ya remate a este asunto que estaba revisando la atalaya del 15 de julio de 2013 en la página 11 de la edición de estudio, donde la Watchtower hace sus últimos cambios con respecto al esclavo fiel y discreto. En esta atalaya, la Watchtower, cuando explica la inspección que hace Jesús al templo espiritual, lo tengo acá a la mano, lo estoy viendo, hace siempre mención dice pues los años de inspección y limpieza, que estoy viendo acá en el monitor, y estoy leyendo pues que la Watchtower, para explicar que Jesús se encontró durante la inspección a un pequeño grupo de estudiantes, de entusiastas estudiantes de la Biblia, que llevaban más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de predicación.
Y al final vio que saca el texto de Malaquías capítulo 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y así la Watchtower se ampara de esta expresión de acuerdo a este texto de Malaquías 3, 1, 2 y 3. Y sigue diciendo pues que durante esta inspección, y vuelve a sacar también Malaquías 3, 5, dice que, lo pueden ver ustedes acá en la página 11, en la página 12, en el párrafo 8, página 12, párrafo 8, la Watchtower dice que durante esa inspección, voy a leerlo para que ustedes, quiero llegar a un punto con ustedes, esto tiene como objeto llegar a un fin, a una reflexión final muy importante, y se lee así, queridos amigos. Dice: sin embargo, los estudiantes de la Biblia en conjunto reaccionaron bien a la labor refinadora de Jesús y estuvieron dispuestos a hacer los cambios necesarios. Debido a ello, Jesús los consideró cristianos verdaderos, trigo simbólico. En cambio, rechazó a todos los cristianos falsos, los que estaban en la congregación y los que se hallaban en las iglesias de la cristiandad. Y saca el texto de Malaquías 3, versículo 5. Es decir, la Watchtower hace una explicación de que ese periodo de inspección comprendía un periodo de refinación y limpieza, donde Jesús haría una revisión de todas las iglesias que existían en la tierra en ese momento, y que Jesús rechazó a todas las religiones falsas. Pues eso es un mito, pues es una historieta dar una fecha que Jesús vino a hacer una inspección en 1914, como dice esta nueva atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio en las páginas 11 y 12, es un mito, pues, porque poner una fecha que Jesús vino a hacer una inspección y que Jesús inspeccionó todas las iglesias y rechazó las que eran falsas, es un modo de explicar en forma mitológica o en una forma de cuento o de novela cómo se originó la religión verdadera, y que esta fue originada con el señor Rutherford y sus directores, que en 1919 fueron inspeccionados por Jesucristo después de haber rechazado a todas las religiones falsas de la cristiandad, porque eran organizaciones que no enseñaban la verdad de la Biblia, que enseñaban doctrinas falsas y que estaban envueltos en la guerra. Entonces la Watchtower dice que encuentra un grupo de cristianos ungidos en 1914 y escoge a este grupo previa a una refinación y limpieza, sacando dentro de la congregación, dentro de los que estaban dentro de los mismos estudiantes de la Biblia de aquel tiempo, a los malos cristianos, que fue la manifestación del esclavo malo que fue sacado de Betel porque se oponían a Rutherford. Y la Watchtower dice que escoge ese grupo después de haber limpiado la congregación cristiana. Escoge la Watchtower como la religión verdadera entre todas las demás religiones del mundo en ese entonces, y se queda con la Watchtower, con aquellos que fueron refinados y limpiados, puesto que la Watchtower reconoce que los estudiantes de la Biblia también estuvieron envueltos en prácticas de la adoración falsa, inclusive apoyaron la guerra, la Primera Guerra Mundial en 1918. Entonces, votó de la congregación cristiana de los testigos de Jehová al esclavo malo y refinó a los que se quedaron para que dejaran de lado las prácticas incorrectas y andaran por el camino correcto. Y dice que esos cristianos mostraron arrepentimiento por haber apoyado la guerra, por haber estado metidos, envueltos en una situación que no debieron estar, apoyando la compra de bonos de guerra para financiar la guerra, la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y que escogió a la Watchtower como religión verdadera para que a partir de 1919 anunciaran las buenas nuevas a las naciones.
O sea, la Watchtower se reinventa con Rutherford al dar esta historia y pretende alejarse de Russell, que fue realmente el esclavo fiel y discreto escogido por Jesús ya 40 años antes de esta inspección, 40 años antes, en 1878, conforme lo reconoce el atalaya inglés el 1 de noviembre de 1944, que yo les mostré a ustedes que en esa atalaya, en la página 361, si no me equivoco, la Watchtower reconocía que Jesús había encontrado en 1878 a un grupo de la Biblia, un grupo sincero, que quería encontrar las verdades de Dios en la Biblia, y obviamente Jesús los escogió para dirigirlos y darles ese alimento correcto a través de las columnas de la revista Atalaya, que empezó a publicarse en 1879 y que Jesús causó también que se creara una organización que sirviera para imprimir esas verdades que Jesucristo le daba a estos hombres a su debido tiempo, y para ello crear una organización que se llamó Science Watchtower para que tuviera sus imprentas, todo, y pudiera publicar las verdades que iba recibiendo este esclavo fiel y discreto, escogido en 1878 por Jesús, para que diera el alimento correcto de ese momento en adelante. Pero la Watchtower, con el tiempo, cuando muere Russell, el señor Rutherford quiso alejarse de Russell porque Russell está muy involucrado en la piramidología ocultista, numerológica. Le gustaba mucho medir los pasajes internos de la Gran Pirámide, medirlos, y pensaba que esa numerología de las cifras que le daban las mediciones tenían fechas simbólicas como el fin del mundo, proyecto 14, tan solo porque un pasaje medía 1914 pies, y pensaba que eso significaba que la Gran Pirámide estaba diciendo que el fin del mundo medía 1914, y así también otras fechas como la de 1910, porque un pasaje medía 1910 pies, otro de la fecha de 1799 que era del fin de los últimos días, porque otro pasaje de la Gran Pirámide medía 1799 pies, y así él pensaba que la Gran Pirámide era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, una pirámide que había sido edificadas por faraones egipcios que eran paganos, que querían dioses falsos, el dios Sol, y eso no podría pues tener ninguna vinculación con la Biblia, pues obviamente, ¿no? Entonces cuando muere Rutherford pretendió pues alejarse de Russell, porque pensaba que sus doctrinas, como la piramidología principalmente, era de la adoración falsa de Satanás, el diablo, así como también el hecho que tuviera sus libros de los estudios de la escritura una serie de símbolos que no eran símbolos cristianos, como el sol alado en la carátula de sus libros, ¿no? Que se ve el sol con dos alas, que era un símbolo egipcio totalmente pagano, ¿no? Inclusive que se ve en Harry Potter, cuando puse Harry Potter, que es una película prácticamente fantasiosa, pero medio mitológica, donde se ve pues a un sol que sale con alas y empieza a volar, ¿no? Algo así creo que se ve en esa película Harry Potter. Se ve justo lo mismo, ese símbolo egipcio. Entonces Rutherford pretendió ya alejarse de Russell, y su primer plan fue sacar a los fieles seguidores de Russell, que lo defendían a muerte, fue sacarlos, a los que eran russellistas a ultranza. Sacó a Ritchie, a Johnson, a una serie de directores que obstaculizaban el avance de la sociedad o la modernización de la sociedad. Por otro lado, el hecho de Russell de haber dado discursos en templos masónicos, ¿no? Diciendo pues que él era un masón, ¿no? Que todos somos masones, y entonces Russell era un masón. En 1913 entró a un templo masónico y dio un discurso ahí en el templo diciendo todos somos masones, ¿no?
Entonces Russell era un masón que se consideraba iluminado, pues, el iluminado, el ojo que todo lo ve, y portaba con él siempre en su revista Atalaya símbolos masónicos, como lo vemos en la Atalaya de Sion. En la parte izquierda pues se ve pues la cruz, la corona y el laurel. Es un símbolo masónico, y el que está a la derecha, superior derecho, es el símbolo de los caballeros templarios. Entonces la Watchtower estaba metido pues no solamente en ocultismo, con la epidemiología, sino estaba también metido con los masones, con la masonería. Eso no había duda. Y más aún cuando en 1919, en cumplimiento a la voluntad de Russell, de su testamento, se le construyó a Russell una pirámide egipcia en su tumba, en cumplimiento a su voluntad, porque Russell hizo un testamento y él quería morir y que en su tumba se pusiera la pirámide de Keops en pequeño, no tan chiquito, no tan pequeño, no tan chico, sino de 1,60 m de altura, creo que tiene más o menos, de color granito rosado, con todas las con el nombre de Watchtower Bible and Tract Society ahí labrado en la piedra, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver una pirámide egipcia con la ciudad Watchtower Bible and Tract Society, que está escrito ahí en la pirámide, labrado ahí con cincel, el nombre de la Watchtower? Y por otro lado aparece el símbolo masónico de la cruz con la corona y el laurel, grabado también en la pirámide. Entonces no hay nada que hacer que Russell era un masón. De lo contrario, ¿por qué pusieron ese símbolo masónico ahí en su pirámide? Russell tenía su oficina, y en su oficina tenía en la pared colgado un símbolo masónico, que era el laurel con la cruz y la corona. Es un símbolo masónico. Entonces la Watchtower, como no podía defenderse del ataque de sus detractores, diciendo que la religión de los Testigos de Jehová había sido iniciada por un hombre que era, de cierta forma, ocultista, que creía en la numerología ocultista, que estaba dentro de la gran pirámide, que era un hombre que entraba a templos de la religión falsa, como el templo masónico que él entró en 1913 a dar un discurso ahí a unos masones. No dejaban duda pues que la Watchtower tenía orígenes cuestionables. Su origen era cuestionable, con un pastor Russell que tenía creencias ocultistas, era un masón, de eso no hay duda. Entonces la Watchtower se dio cuenta que no podían tenerlo a Russell como aquel escogido por Jesús, como su esclavo fiel y discreto, puesto que no sabrían cómo defenderse de los ataques de sus detractores, que les decía la Watchtower. ¿Cómo puede ser posible que una religión verdadera haya sido escogido por Jesucristo en 1878, cuando escogió este grupo de estudiantes de la Biblia, cuando el que escogió, que era Russell, estaba publicando en sus libros enseñanzas de la gran pirámide de Egipto, como el profeta en piedra, como el testigo de Dios en piedra en el desierto de Egipto, el testigo de Dios después de la Biblia misma, y que corroboraba periodos de tiempos bíblicos. Entonces, esas cosas hacían pensar a la ciudad de Watchtower que Russell no era pues el mejor, por decir de algún modo, el mejor personaje o el mejor sujeto para ponerlo como paradigma de la verdad. Russell no podía ser el paradigma de la verdad, puesto que todos sus libros tuvieron que ser tirados a la basura en 1929 y nunca más publicados, para descartar toda la epidemiología que estaban contenidas en ese libro, todo el sionismo y todas sus especulaciones con respecto al fin del mundo para el 1914. Entonces la Watchtower se dio necesidad de alejarse de Russell, no solamente por ese hecho, sino que muchos testigos, muchos estudiantes de la Biblia que fueron votados de la Watchtower salieron
salieron de la Watchtower para formar sus propios grupos ruselistas y formar sus iglesias, sus pequeñas Watchtowers, para publicar los libros de Russell, los 6 tomos de estudio de escritura que hasta ahora ellos lo publican y ustedes lo pueden conseguir, los 6 tomos. No el 7º, porque el 7º no lo consideran de Russell, no lo consiguen ustedes. Nadie publica ese libro porque no era de Russell. Pero estos grupos que se apartaron de Russell se fueron a formar sus iglesias para enseñar lo de Russell, y hasta ahora enseñan lo de Russell. No se han apartado, porque consideraban que él era esclavo fiel y discreto, pues se le escogió por Jesús. Entonces todo lo que dio como alimento espiritual para los domésticos era de Jesucristo, y era pues invariables, era la verdad. Entonces hasta ahora se publican. Existen varias iglesias en Chicago, en New Jersey, no están parados con sus enseñanzas contradictorias. Pero para terminar, quiero decirles, retomar este tema, ¿no?, que es importante, no quiero apartarme mucho. La Watchtower saca mucho el texto de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la Watchtower saca ese texto de Malaquías? Esa es mi pregunta. ¿Por qué tiene que sacar Malaquías 3.1? Cuando nosotros leemos, Malaquías fue un profeta de Dios, ¿no? Entonces, Malaquías da una profecía que Dios le da a él, a Malaquías, para que lo anuncie a los sacerdotes del templo de Dios, el templo judío que existía en el año 420 a.C. Estaba el templo de Israel en Israel, el templo de Dios. El templo de Dios estaba manejado por los sacerdotes que estaban en el templo. Y ese templo era de Dios, pues. Entonces, Dios le dice a Malaquías: mis sacerdotes se han corrompido, han contaminado la adoración verdadera con la adoración falsa, poniendo imágenes de Baal, haciendo sacrificios a Baal, y una serie de pecados gravísimos, hasta como satanismo. Y Dios le dice a Malaquías para advertir el castigo que le vendría a los sacerdotes por haber introducido o haber pecado al introducir la adoración falsa de Satanás, enviarlo dentro del templo, y que Dios iba a hacer una refinación y limpieza de su templo. Eso es lo que se refiere a Malaquías capítulo 3:1. Corregir, botar, destruir, eliminar la adoración falsa dentro del templo, que los mismos sacerdotes habían contaminado, que Dios estaba molesto por eso. Entonces manda a advertir a Malaquías que Dios iba a hacer una visita ahí para hacer una refinación y limpieza de su templo, y que eso iba a acontecer a los sacerdotes. No le dijo a Malaquías que fuera a avisar cuál era la religión verdadera, ni que iba a hacer una inspección para ver cuál estaba dando el alimento correcto o cuál era la religión verdadera. No, Dios tenía su templo, sus sacerdotes, y eran los judíos que supuestamente eran los que representaban la adoración verdadera en el templo, pero lo habían contaminado con prácticas abominables, con la adoración de Baal, y eso era un pecado gravísimo. Entonces Dios tenía que venir a limpiar su templo espiritual, su templo, su iglesia, digamos, vamos a ponerlo así, como su iglesia, su religión verdadera, los sacerdotes judíos que estaban dentro del templo. Entonces, la profecía de Malaquías 3.1 tiene que ver con la limpieza del templo espiritual en el año 420, en el siglo, vamos a poner en el siglo V antes de Cristo. Cristo no había aparecido en escena. Entonces, esa era la profecía de Malaquías. La Watchtower, en la atalaya que les muestro, quiero mostrarles a ustedes esa atalaya que es de fecha
que ustedes la revisen, queridos amigos, es la del 15 de junio, pueden ver, ir a su CD-ROM y ver la atalaya del 15 de junio de 1987, en la página 14, en el párrafo 19, la Watchtower hace un comentario muy interesante acá, pero antes de continuar con la lectura de este párrafo, quiero decirles que toda esta página 21, a partir de la página 10, permítanme que me corrija, en la página 10 de la atalaya del 15 de junio de 1987 en español, en la página 10, la Watchtower introduce una explicación de Malaquías 3, 1 al 3. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y lo llama un tiempo de pruebas y zarandeos, donde se dice que súbitamente vendrá a su templo el Señor verdadero, a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto, y tendrá que sentarse como refinador y limpiador, porque la gente buscaba justicia, pues decía, ¿cómo es posible que estos sacerdotes hayan contaminado con la adoración falsa el templo de Dios? ¿Cómo es posible que Dios permita una decadencia religiosa y moral entre el propio pueblo de Dios, los judíos, que era el pueblo de Dios? Y por eso comisionó al profeta Malaquías a darles la noticia de que se acercaba una obra de limpieza, un tiempo de pruebas y zarandeos para los sacerdotes, y que Dios es un Dios de justicia y que iba a efectuar un juicio. Y ese fue la encomienda, el mensaje que tenía que dar el profeta Malaquías a los judíos sacerdotes. Entonces, la Watchtower en ese artículo da una explicación muy larga, bastante larga, detallada, que Dios era el examinador, que tenía que refinar a su pueblo organizado, y tenía que, el ser refinador significaba que era como tener que calentar el metal a un punto de fusión y eliminar de la superficie las impurezas o la escoria, y eso era refinar, y Dios haría eso, sacar la escoria que está dentro de ese metal precioso, que se supone que es el templo, ¿no? Y esta comisión fue en el año 443 a.C., y nos dice, leyendo todo este artículo que es bien largo, que obviamente no lo voy a leer acá, pues nos pasaremos horas, dice que esta profecía de Malaquías tuvo 3 cumplimientos. Uno en el año 443 a.C., otra cuando Jesús se bautiza en el año 30, en el primer siglo, y recibe la unción del Espíritu Santo en el año 30, y 3 años y medio después, cuando tenía 33 años, Jesús sacó los mercaderes del templo que lo habían contaminado porque habían hecho el templo una cueva de ladrones, y Jesús refinó el templo de Dios, sacando los mercaderes del templo en el año 33 de nuestra era cristiana. Ese fue el segundo cumplimiento. Es decir, Jesús se bautiza, recibe la unción del Espíritu Santo, y 3 años y medio después entra a su templo y saca los mercaderes. Esa fue la segunda refinación del templo. Y después continúa este artículo diciendo que esto sí lo voy a leer porque tiene que ver con el tercer cumplimiento. En el párrafo 19 de este artículo de la atalaya que he mencionado, en el párrafo 19 se lee como sigue, ¿no? Como se había indicado en Malaquías 3.1, se envió con antelación un mensajero especial. Este mensajero no fue un solo individuo, sino una clase que se vio como lo había hecho Juan el Bautizante. Desde 1881, esta clase ha utilizado a lo que ahora es la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society, una notable obra docente bíblica. Así lo llaman, notable obra docente bíblica. Sí, qué curioso, ¿no? Toda esa docencia bíblica iniciada en 1881 están todos en la basura, puesto que no se publican más todas esas enseñanzas
que fueron notables. Dice, el resultado de esto ha sido que muchas verdades fundamentales han sido restauradas en el corazón de los que aman la Biblia. Bueno, que vean qué verdades han sido restauradas, pues, porque lo que yo sé es que todas esas verdades de Russell fueron descartadas y no restauradas. La piromología, el sionismo, el fin del mundo 14 y otras doctrinas más que creía Russell que están en la basura. Algunas de estas enseñanzas aclaradas son: el hombre no posee un alma inmortal, sino que es un alma. No hay ningún infierno ardiente. Jesucristo no regresaría en la carne. Jehová es un solo Dios, no una Trinidad. Sí, aquella hora se dio para despejar un camino delante de Jehová para su obra de juicio. Pero curiosamente estas enseñanzas que supuestamente lo lograron los estudiantes de la Biblia, esto que dice que el hombre no posee un alma inmortal, sino que es un alma, que no hay ningún infierno ardiente, que Jesucristo no restaría en carne, Jehová es un solo Dios, no una Trinidad. Bueno, estas mismas cosas nos enseñaron los cristadelfianos mucho antes que Russell naciera. Habían llegado a esa conclusión. O sea, que la Watchtower no saque pecho, porque los cristadelfianos habían hecho lo mismo, enseñaban lo mismo, que no existe un alma inmortal, que no existe un infierno de fuego, que no existe la Trinidad. O sea, no pongamos, no justifiquemos que fueron los únicos que llegaron a esa conclusión, cuando ya años antes los cristadelfianos, la iglesia de los cristadelfianos, que son los hermanos de Cristo, que se llama así esta iglesia, ya habían empezado a enseñar eso mucho antes que naciera Russell. Así que no me vengan con esta cuentito acá. Y sigue diciendo el 20, ¿no? Súbitamente Jehová, como el Señor verdadero, vino a su templo espiritual, dice. ¿Cuándo? El patrón o modelo se fijó en el cumplimiento que hubo en el primer siglo. Ahí viene a explicar a Watchtower el cumplimiento que hubo en el primer siglo, cuando le dije que Jesús sacó los mercaderes del templo, ¿no? Y entonces dice, en aquel tiempo Jesús vino y limpió el templo 3 años y medio después de haber sido ungido como rey en el Jordán. Cuando Jesús botó los mercaderes del templo, dice acá. Fue un periodo de refinación y limpieza por segunda vez, como cumplimiento de la profecía de Malaquías. Siguiendo este patrón, dice, puesto que Jesús fue entronizado como rey en el otoño de 1914, parece razonable que 3 años y medio después hubiera de acompañar al Señor verdadero, Jehová, al templo espiritual, según la profecía. ¿Qué habría de suceder desde aquel tiempo en adelante? Habría pruebas y zarandeos, pero esto hace que surjan algunas preguntas importantes. ¿Qué evidencia hay de esta limpieza? ¿Continúa la limpieza hasta la actualidad? ¿Y qué efecto tiene todo esto en usted personalmente? Entonces, la Watchtower dice que en el año de 1914 Jesús fue entronizado como rey, que fue ungido como rey, y cuando fue ungido como rey, como paralelo del primer siglo, que 3 años y medio después que él fue ungido con el Espíritu Santo con su bautismo, 3 años y medio después sacó los mercaderes del templo. Ese tiene también, corre ese paralelo al tiempo actual, en el siglo XX, cuando Jesús, 3 años y medio después de haber sido coronado como rey en 1914, es decir, si somos 3 años y medio a 1914, da el año de 1918 como el momento que Jesús tendría que hacer una inspección a su templo espiritual, y que habría pruebas y zarandeos en ese año. Entonces mi pregunta es muy simple: si después de todo este palabreo que nos dan en esta atalaya del 15 de junio de 1987, diciendo que esta profecía de Malaquías tuvo 3 cumplimientos, uno en el año 442 antes de Cristo, luego en el primer siglo, en el año 33 después de Cristo, cuando Jesús, 3 años y medio después de su bautismo, sacó los mercaderes de su templo, y en tiempos modernos el tercer cumplimiento es cuando 3 años y medio después de haber sido coronado como rey, entronizado como rey, ungido como rey, 3 años y medio después, en 1918, hizo una inspección. Comenzaron tiempos de refinación y limpieza, de pruebas y zarandeos
dentro del templo de Dios en la tierra, y que Jesús, 3 años y medio después de 1914, es decir, en 1918, hizo su inspección para limpiar su templo espiritual por tercera vez. Entonces la pregunta que yo me hice es, después de todo este rollo que me dice la Watchtower, que nos explicó que esta profecía tuvo 3 cumplimientos, y que el segundo cumplimiento fue 3 años y medio después de haber sido bautizado Jesús y de haber recibido la unción del Espíritu Santo o el ungimiento con el Espíritu Santo, 3 años y medio después, en el año 33, sacó los mercados del templo, y que eso tuvo otro cumplimiento en nuestros días. Bueno, Jesús fue ungido, ya no con el Espíritu Santo, sino como ungido como rey en su trono celestial, y 3 años y medio después de ese año, de 1914, que nos da el año 18, que somos 3 años y medio, a 1914, da el 1918 como el momento de hacer la inspección para hacer la limpieza, la refinación y limpieza del templo espiritual, y que eran del momento de la prueba y de zarandeo. Entonces yo me hice una pregunta muy elemental: ¿por qué la Watchtower cambió la fecha de la inspección de 1918, la regresó a 1914, cuando se supone que tenía que pasar 3 años y medio después? Porque así era el paralelo, pues, del primer siglo, que pasaron 3 años y medio, como la Watchtower nos había explicado en este rollo, y que 3 años y medio después de Jesús haber sido entronizado en su trono celestial en 1914, 3 años y medio después, en 1918, hace la inspección. Viene el periodo de refinación y limpieza. Y ahí está el problema. En la Watchtower te cambia una doctrina, después de haberte dado un rollo, explicándote que eran 3 años y medio después de haber sido ungido con el Espíritu Santo en su bautismo, en el primer siglo. Ese mismo paralelo ocurrió en el año 1914, cuando Jesús fue ungido como rey en su trono, y 3 años y medio después, en 1918, hace la inspección, bota al esclavo malo de Betel y refina su templo. Entonces, aquí vemos pues que la Watchtower cuenta mitos, fábulas, leyendas. No, eso quiero la opinión de Alfonso Gutiérrez, la opinión de Luz y la opinión de Julia, y también de Jorge Nicholson, que da buenas opiniones, y de Megasidero. ¿Cómo la Watchtower puede retroceder, abandonar el año 1918 como el momento de la inspección, el momento de la refinación y limpieza del templo espiritual, para pasar al 1914, cuando tenía que pasar 3 años y medio después de haber sido ungido, como nos había explicado antes? Pues acá en esta tarea está explicando que pasaron 3 años y medio después del año 1914 para que empezara su tercera inspección y limpieza en el año 1918. ¿Cómo es posible que la Watchtower lo retroceda y diga que la inspección y limpieza fue en el momento que Jesús fue introducido como rey? Supone que en el paralelo anterior del primer siglo pasaron 3 años y medio. Y así nos dijo la Watchtower, que tuvieron que pasar 3 años y medio, igual en el tiempo presente, es decir, 3 años y medio después de 1914, que da 1918 para hacer la inspección. Entonces yo me pregunto, ¿cómo la Watchtower alegremente, el 6 de octubre de 2012, se para ahí el discursante, el esclavo, a decir que la inspección ya no fue en 1918, sino que ya empezó en 1914 y que duró 5 años? ¿Y qué hay de los 3 años y medio después del paralelo? Pues eso es lo que yo digo, pues lo cambian porque le hagan, o sea, todo esto que nos contó acá fue mentira, pues. Todo lo que publicaron acá fue mentira, que nos decían que tenían que pasar 3 años y medio después que hubiera acompañado al Señor verdadero Jehová al templo espiritual para hacer su inspección y limpieza. Hay algo pues que no anda bien. Entonces fue mentira que tuviera un paralelo de Malaquías. La otra es, la Watchtower saca Malaquías y trata, queridos amigos, las cosas pues que yo me pongo pues, porque soy gente que piensa los detalles, ¿no? En la atalaya, vamos a ver esta que está acá. Regresando a la atalaya del 1 de abril de 2007, amigos, la Watchtower nos dijo lo siguiente. Aquí está otro punto para reflexionar, amigos. Nos dice así, el párrafo 4 de la atalaya del 1 de abril de 2007, en la página 22, párrafo 4, la Watchtower nos dice de Malaquías lo siguiente. Malaquías predijo que el Señor verdadero, acompañado de su mensajero del pacto, su hijo, el recién entronizado Jesucristo, vendría a inspeccionar y juzgar su templo, o sea, su casa espiritual de adoración. Miren, muy importante eso, de la Malaquías, ¿eh? Vendría a inspeccionar y juzgar su templo, o sea, su casa espiritual de adoración. Correcto. Los hechos indican que en 1918 llegó el tiempo señalado
para el juicio comenzara con la casa de Dios. Nos está diciendo que fue el año 18. Pero el año pasado lo cambiaron, pues. En el 2013 publicaron en la tarea de 15 de julio que eso fue ya 1914, 2018 cuando empezó la inspección. Esto es mentira, mitos y mitos. Te cambian de fecha como si nada. Y sigue diciendo, de este modo se examinó, mira, aquí viene el examen, ¿eh? Fíjese, aquí dice la voz larga. De este modo se examinó debidamente a todos los que afirmaban representar en la tierra a Dios y su adoración verdadera. Las iglesias de la cristiandad fueron rechazadas, ya que llevaban siglos enseñando doctrinas que deshonraban a Dios y habían participado de lleno en las masacres de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el fiel resto de cristianos ungidos por el Espíritu fue sometido a prueba, refinado como con fuego y finalmente aprobado. Entonces, Aguas nos dice que esa inspección de Malaquías tenía que ver con una inspección que Jesús tendría que hacer para ver cuál era la religión verdadera, pues, de todos aquellos en la tierra que afirmaban ser los representantes de Dios en la tierra, la bendición de Jehová y ser la adoración verdadera, y que Dios rechazó a las otras iglesias de la cristiandad porque habían estado enseñando doctrinas falsas y estaban envueltos en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y que en cambio aceptó y encontró a un resto de cristianos ungidos por el Espíritu Santo que estaban dando el alimento correcto desde 1979 y que Jesús hizo una refinación como con fuego y los refinó y los limpió y finalmente los aprobó. Bueno, yo hice una pregunta, pues hubiera hecho lo mismo también con las otras religiones que estaban también, necesitaban refinación y limpieza, pues, porque entonces no estaban tan limpios tampoco el resto ungido, ¿no? Para que Jesús los escogiera, debió también castigarlos y rechazarlos, porque también estuvieron participando en la Primera Guerra Mundial. Y la Guastada nos dice que Jesús rechazó las otras religiones porque habían participado en la Primera Guerra Mundial, en las masacres de la Primera Guerra Mundial, pero también los de Jehová, el resto ungido estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial, participando en estas masacres, comprando bonos de guerra, permitiendo que los testigos de Jehová fueran a la guerra, no cargando fusil, sino que sirvieran en las enfermerías, en servicios de atención indirecta, en servicios indirectos dentro de la guerra, pero no cargar armas, pero estaban haciendo lo mismo, pues estaban ayudando a desenvolver la guerra en las enfermerías, qué sé yo, usando uniforme. Entonces los de Jehová también, los estudiantes de la vida estuvieron envueltos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué Jesús escogió? Si rechazó a las otras religiones porque estaban envueltos en la Primera Guerra Mundial, los testigos de Jehová también, en el 18, cuando hizo el año 14 al 19, estuvieron envueltos también en la Primera Guerra Mundial. La Guastada lo reconoce, que estuvieron envueltos y estuvieron en transgresión y que tuvieron que ser refinados. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué Jesús no hizo refinación también con las otras religiones que estaban también envueltas con la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué lo hizo con los estudiantes de la Biblia? Yo me preguntaba así, ¿por qué lo hizo con ellos solamente? No estaban tan limpios que digamos, ¿no? Para que los escogiera como los únicos aprobados. ¿Por qué? Yo me hice esa pregunta, ¿no? Ahora, y para culminar, la otra reflexión que me hago es esta. La profecía de Malaquías dice que Jesús iba a hacer una refinación a su templo espiritual que ya existía, y ese templo espiritual era pues era su templo, o sea, su casa espiritual de adoración, ya existía en la época de Malaquías. Mandó a limpiar su templo, que era su iglesia verdadera de adoración, no a buscar cuál era el templo verdadero, ¿no? Y cuál era el templo que estaba haciendo la adoración verdadera. Malaquías no tiene nada que ver con el escogimiento de un templo, de cuál sería su templo, ¿no? Para escoger cuál era aquel templo que estaba haciendo la adoración verdadera. No, me envió a inspeccionar y juzgar a su templo que ya existía desde tiempo atrás, que era su lugar de adoración, que los judíos usaban para adorar a Jehová, pero que había sido contaminado y que necesitaba refinarse. No fue la profecía de Malaquías para que enviarlo a buscar cuál es el templo verdadero entre todos los que existían en Israel. No, fue para refinar ya el templo de Dios que ya existía. Entonces no tiene nada que ver, cuando la Watchtower dice que el texto de Malaquías tiene que ver que cuando Jesús vino a hacer la inspección y refinación de su templo espiritual, incluyó escoger cuál era la religión verdadera entre todas las demás, y rechazó las iglesias de la cristiandad y escogió solamente el de la Biblia. Pues sí existía el templo espiritual. Se supone que Jesús vino a inspeccionar su templo espiritual,
Pucha, qué brutos son estos, soy Dios mío. Jesús vino a inspeccionar el templo espiritual que existía. ¿Por qué tendría que Jesús tener que ver cuál era el templo espiritual? O sea, decir cuál es la iglesia verdadera, para recién escogerlos y refinarlos después. No, ya existía. Este templo espiritual ya existía desde 1878, cuando Jesús escogió a Russell, pues. Y solamente que se habían contaminado al mezclarse con la guerra de 1818. Entonces, supone que Jesús Jesús fue a limpiar su templo ya existente desde 1878 para limpiarlos porque se habían involucrado en la Primera Guerra Mundial, pidiendo que se orara el 30 de mayo para que se ganara la guerra. Entonces, y compraran bonos de guerra para poder solventar la guerra, y dio luz verde, o sea, a los estudiantes de la vida para que compraran los bonos de guerra, en fin, una serie de cosas que hacían que no estuvieron bien. Entonces, de eso constituía la limpieza del templo. Cuando Jesús supuestamente vino, porque todo es mentira, a limpiar su templo, como cumplimiento de Malaquías, vino a limpiar ese templo que ya existía, o sea, esa Watchtower que ya existía desde antes que hiciera la inspección, que era la religión verdadera para Jesucristo. Él venía a limpiarlo y sacar al esclavo malo, y a la vez limpiar al esclavo bueno sus pecadillos de haberse involucrado en la guerra, limpiarlos y refinarlos, y continuarán limpios de ahí en adelante. No es para escoger qué religión era verdadera. Ahí está el problema. Jesús vino a refinar ya esa iglesia, esa religión verdadera que ya existía desde Russell, porque Jesús escogió Russell, pues. Sino que en el transcurso de Russell hasta el 1918 la Watchtower se involucró en la guerra y se contaminó, y tenía que limpiarse de eso, refinarse de eso, de ese pecado, de esa suciedad, y a la vez sacar al esclavo malo, que eran los directores que se ponían a Rutherford en ese año. Eso consistía la inspección de su templo espiritual moderno, que era la Watchtower, que Jesús ya había escogido en 1968 con Russell y sus directores, y que hizo que se creara la Watchtower Bible Society desde 1884. No es para escoger cuál es la religión verdadera, como dice este artículo, y que los rechazó de más religiones para escoger la Watchtower. Dios mío, yo cuando veo esto digo, cuánta basura de alimento espiritual. Jesús vino a inspeccionar a su templo, eso era Malaquías. Dios mandó a Malaquías a advertir a los sacerdotes en el 440 a.C. de que ellos habían contaminado el templo con adoraciones a Baal, y que Dios los iba a castigar, iba a refinarlo como el hierro que se calienta y se saca toda la escoria. Y que eso lo hizo después, en el primer siglo, cuando Jesús botó los caras del templo, y como tercer cumplimiento, Jesús entró a su templo, el templo ya existía. Jesús no fue a escoger cuál era la religión verdadera, no fue a limpiar el templo de Dios. Y el año 18, que es el tiempo moderno, Jesús no vino a escoger la religión verdadera. ¿Cuál era? No, eso es una mentira que ponen acá, es una estupidez. Vino ya a revisar a su religión verdadera, que ya existía desde 1878, para limpiarlo de sus transgresiones. Pero la Watchtower se quieren reinventar diciendo que Jesús vino primero a escoger cuál era la religión verdadera, o sea, cuál era su templo, y luego de su templo que ya había escogido, hacer la refinación y limpieza de los que estaban adentro de ese templo. No, el templo ya existía. Malaquías no fue a buscar cuál era el templo de Dios para refinarlo y limpiarlo. No, ya fue directamente, ya existía. Igual como Jesús entró al templo de Dios en el siglo I y lo sacó los mercaderes. Igual ahora. La poesía significa que Jesús vino a su templo, a la Watchtower, su templo espiritual moderno actual, a limpiarlo, no a escoger cuál era el templo verdadero para escogerlo primero el templo y luego refinarlo. Esto es absurdo, se da cuenta que esto es un mito, tiene mentiras. Uno no puede estar metido en esta religión realmente vergonzosa, amigo. Bueno, eso es lo que quería yo hacer reflexionar. Espero que les haya gustado esta reflexión. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches.